Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos concede estar nuevamente a través de este medio, llevándole o continuando con el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 23. En este capítulo 23 vamos a hablar prácticamente de más de historia o de la defensa de Pablo. Ya como mencioné en capítulos anteriores o los videos anteriormente, donde estamos diciendo que estos últimos capítulos encierra mayormente el testimonio o la defensa de Pablo. Y en el capítulo 23 encontramos, o lo hemos titulado, Pablo frente al Sanedrín. El capítulo 22 terminó cuando Pablo estaba en Jerusalén frente a la audiencia de los judíos, la nación de judíos, donde por poco le matan, donde no recibieron su testimonio. Pablo está testificando, el capítulo 22, Pablo está testificando, pero su testimonio no fue recibido por la audiencia de los judíos. Y ahora Pablo entonces presentado frente al Sanedrín, que es el gobierno del judaísmo, el gobierno tanto espiritual como el gobierno secular. Eran los que ejecutaban cualquier decisión que se tomase acerca de sus creencias o acerca de su cultura. Pablo ahora está frente a ellos porque el tribuno quiere saber, quiere abundar, quiere indagar, quiere profundizar cuál es la razón por la cual los judíos están rechazando o atacando a Pablo, porque desean verle muerto. Y ahora este tribuno hace una audiencia con este Sanedrín, y comenzamos leyendo aquí en el capítulo 23, donde Pablo comienza a traer ahora su defensa. Solamente el versículo 6, Pablo hace una mención, no abunda, no lo lleva a un punto doctrinal, pero sí hace un énfasis de que a él se le juzga porque simplemente está predicando o enseñando acerca de la resurrección. Algo que había sido enseñado a través de todos los profetas en el Viejo Testamento. Voy a leer el versículo 6. Lee como sigue: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Es la única doctrina que menciona, pero no indaga, no abunda en ella. Solamente señala que se le está juzgando porque predica la resurrección de los muertos. Ahora bien, en este capítulo 23, Pablo todavía está en Jerusalén. Ya no está frente a la audiencia o al pueblo de Jerusalén. Está en una audiencia privada, rodeada del Sanedrín, el gobierno de Jerusalén. Y en esta audiencia a Pablo, lo primeramente que hace es que se le da, dice, cuando se da la oportunidad de que se exprese, de que hable, él dice que frente a Dios tiene la conciencia limpia. Voy a leer el versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. Cuando Pablo era perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo, como lo narra el capítulo 9, tenía Pablo la conciencia limpia, tenía la conciencia tranquila. Pablo aquí menciona en este versículo diciendo que él frente a Dios tenía su conciencia limpia. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Es decir, que cuando Pablo era perseguidor de la iglesia, sí se consideraba que él tenía su conciencia limpia. Cuando Pablo perseguía la iglesia, no lo hacía porque era una persona corrupta, no lo hacía porque era una persona con malas intenciones, lo hacía porque era celoso, era un celote de la creencia del judaísmo, era un celote de la creencia de la ley. No hacía nada por ganancias deshonestas, no lo hacía por capricho, no lo hacía por imponer su poderío, sino que lo hacía con una conciencia limpia porque era celoso de la ley. Claro está, nosotros entendemos hoy día que era una manera errónea. Pablo estaba en una manera errónea. Sus actos eran erróneos porque estaba mayormente defendiendo a la ley de una manera equivocada, hasta que Cristo se le aparece, entonces le abre su conciencia. Pero la conciencia de Pablo, este es el punto, la conciencia de Pablo cuando era perseguidor de la iglesia
no lo acusaba como que tenía una mala conciencia. Ahora bien, ¿qué es conciencia? La conciencia es ese juez interno que tenemos cada uno de nosotros. Cuando hacemos algo incorrecto, esa conciencia o ese juez interno nos acusa. Eso no podemos escapar de la conciencia. Cuando hacemos algo digno, algo puro, algo limpio, también la conciencia nos dice que hicimos algo digno, algo limpio, algo puro. Ahora bien, si Pablo tenía una conciencia limpia cuando era perseguidor de la iglesia, ¿cuánto más ahora que estaba predicando el evangelio? ¿Qué sucede cuando Pablo expresa esto? Cuando Pablo expresa esto, dice que entonces recibe un golpe en la boca que manda a darle el sumo sacerdote de ese entonces llamado Ananías. Ananías entonces le ordena a uno de los guardias que le den a Pablo en la boca. ¿Qué significa darle o golpear a alguien en la boca? Precisamente estaba violando los derechos de Pablo, porque cuando leemos en Deuteronomio capítulo 25, la Biblia señala, repito, Deuteronomio 25, los primeros versículos, la Biblia señala que no se podía castigar, azotar o golpear a alguien sin ser culpable. Pablo está frente a un concilio donde Pablo todavía no se le ha probado culpabilidad sobre nada. Violaron los derechos de Pablo, y uno de los puntos que hace uno de los comentaristas es por qué el tribuno, sabiendo que Pablo era ciudadano romano, no defiende o no impide de que este sacerdote o sumo sacerdote mande a golpear a Pablo en la boca. Simplemente violaron sus derechos. Al golpear a la boca, se sobreentiende, según la cultura de ellos, era llamándole a Pablo que era un farsante, que era un apóstata y que era un traidor, que estaba atacando, estaba en contra de lo que la ley establecía. Pero, repetimos, la Biblia enseña en diferentes partes del Viejo Testamento que era una violación tanto en la ley judía como también en la ley romana. Hay varios versículos, os voy a mencionar, bajo la ley judía donde no se le podía violar el derecho a una persona sin ser juzgada. Éxodo capítulo 23, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 19, versículos 15 al 18. Proverbios 18, 13 y Juan 7, 51. La ciudad o la nación de judíos siempre se levantó o siempre quiso callar o hacer callar o silenciar a los siervos de Dios. Vemos a través de cuando comenzamos a leer los evangelios y aún el libro de los Hechos, vemos cuántas veces fueron atacados los siervos de Dios por parte del Sanedrín, mayormente por parte de los judíos, para hacerle callar acerca de lo que Dios había mandado a enseñarlo, a predicar a través de sus siervos. Los judíos siempre atacaron a los siervos de Dios. Vemos el ejemplo, por ejemplo, Herodes degolló a Juan el Bautista. Los judíos, el Sanedrín en este caso, crucificaron a Jesús. También el Sanedrín, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, también mataron, silenciaron a Esteban. Y ahora este sumo sacerdote llamado Ananías, 20 años más adelante, también quiere silenciar a apóstol Pablo. Siempre se opuso la nación judía en contra de lo que era el cristianismo, en contra de lo que era la iglesia establecida por Cristo. Cuando Pablo recibe este golpe, Pablo reacciona en el versículo 3 y le dice a este sumo sacerdote: Dios te golpeará a ti, y le llama pared blanqueada. Jesús también usó este término en el capítulo 23, versículos 27 en adelante, en el libro de Mateo 23, donde Jesús también le llamó a los fariseos hipócritas y sepulcros blanqueados. Esta era una manera de llamarle a una persona que aparentaba lo que no era. Se vestían, se hacían ver personas justas, limpios, pero por dentro eran personas llenas de corrupción. Pablo ahora le dice a este hombre llamado Ananías, pared blanqueada. Aparenta lo que no eres. Está lleno de inmundicia, lleno de maldad, lleno de me juzgas, dice, me juzgas tú conforme a la ley cuando tú quebrantas a la ley. Cuando vas a la historia y comienzas a leer acerca de este Ananías, era un hombre corrupto, era un hombre vendido mayormente a la práctica de la maldad, de la mentira, del pecado, e interesado mayormente en ganancias deshonestas. En el año 66 después de Cristo,
dice que este hombre se cumplió lo que Pablo dijo: Dios te golpeará a ti. Año 66 después de Cristo, Ananías fue asesinado precisamente por su propio Sanedrín. O sea, su propia gente lo asesinaron, que era un hombre que mayormente practicaba la corrupción. Levítico también señala, Levítico 19:35, que no se practicara la injusticia. Mencioné algunos textos y ahora añado este también de Levítico 19:35, donde directamente señala que Dios no aprobaba la injusticia. Aunque una persona fuese culpable, se le tenía que celebrar un juicio. Era lo que se había enseñado en la ley de Moisés, y también en los romanos o los demás países también habían unas leyes que se ejecutaban o se daban para los ciudadanos. No se hacía ningún juicio antes de que esa persona se le llevase a un tribunal y se le presentasen los cargos por los cuales se le acusaban. Pablo siempre tuvo la persecución, el señalamiento, las acechanzas. En el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 2 al 5, dice que los judíos siempre acechaban a Jesús, esperando que hiciera algo en el día de reposo para ellos poder acusarle y atacarle. Pablo ahora también estaba viviendo prácticamente lo mismo. Ellos estaban mirando lo que Pablo hacía para atacarle, para acusarle, pero todas sus pruebas no tenían un fundamento sólido para poder ejecutar lo que ellos querían ejecutar, era matar a Pablo. Versículos 4 y 5, salieron en defensa del sumo sacerdote, aquellos hombres que eran los partes del Sanedrín, diciéndole a Pablo: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo reacciona diciendo que él no sabía, no conocía, no tenía idea de que era el sumo sacerdote. Pablo no pide disculpa, Pablo no se expresa con ninguna disculpa, como siguen leyendo, sino simplemente dice que él no tenía conocimiento de que era el sumo sacerdote. O sea, Lucas se limitó a decir que Pablo no tiene conocimiento de que ese era el sumo sacerdote. Hay varios comentaristas que ahí hacen varios comentarios acerca de que posiblemente no estaba vestido de la manera adecuada como sumo sacerdote, posiblemente no estaba sentado en el lugar que le correspondía como sumo sacerdote. Habían pasado más de 20 años cuando Pablo no conocía el nuevo Sanedrín, y otros también dicen que Pablo tenía una visión ya bastante afectada. No podía distinguir realmente quién era el sumo sacerdote. Pero como dije, son puntos o explicaciones o comentarios que hacen los comentaristas acerca de por qué Pablo no pide disculpas y por qué Pablo no sabía o no conocía que era el sumo sacerdote. Pero Lucas se limita simplemente a decir que Pablo no sabía, no tenía conocimiento de que Ananías era el sumo sacerdote. Luego Pablo cita en ese versículo 5, Éxodo capítulo 22, versículo 28, diciendo que no se podría maldecir a un príncipe del pueblo. Pablo estaba consciente que la ley señalaba de que una persona puesta por Dios en un puesto se portase de una manera correcta o de una manera incorrecta, no se le podía maldecir. También Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, señala también que había que presentar un respeto a la autoridad civil. O sea, no solamente a la autoridad religiosa, sino también a la autoridad civil, en este caso a los romanos. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. En el versículo 6, Pablo nota que el Sanedrín está compuesto de fariseos y de saduceos. O sea, aquí hay un enfrentamiento en estos versículos 6 y 7 donde los saduceos no creen en la resurrección, no creen en la inmortalidad del alma, mientras que los fariseos sí creen en todas estas cosas. Pablo ahora, al notar de que hay saduceos y fariseos juntos, alza la voz en el concilio y dice: yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de esta esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir esta frase o estas palabras, provoca que haya una distinción entre los fariseos y los saduceos. Se dividió entonces la asamblea de los saduceos y los fariseos. Dice la historia que estos dos grupos se odiaban a muerte, porque los saduceos
a pesar de que no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en nada que era inmortal, también eran los que se congraciaban mucho con Roma. Ellos practicaban las creencias del judaísmo, pero también se inclinaban y aceptaban y hacían negocios, se envolvían mucho con el gobierno romano, mientras los fariseos eran mucho más celosos de la ley, mucho más celosos de la Torah, como la conocen ellos. No se involucraban con el gobierno, sino que eran fijos o firmes o celosos de lo que la ley enseñaba. No se envolvían directamente con lo que enseñaban o con lo que practicaban o con las leyes de los romanos. Produce entonces una decisión entre estos dos grupos y se divide la asamblea. Ahí se levanta uno de los escribas o de los representantes de los fariseos para defender ahora a Pablo. Ahora Pablo tiene al tribuno que lo había librado de que lo mataran en el capítulo 22, y ahora también tiene a su favor a los fariseos. Claro está, primeramente Dios era el que protegía, era el que mantenía a Pablo con vida. Ahora estos hombres se separan, estos dos grupos, porque como repito, los fariseos, los saduceos no creen ni en ángeles, ni en espíritus, ni en resurrección, porque eran totalmente materialistas. Versículo 9 menciona que se formó un gran alboroto o vocerío. Se descontroló la audiencia, no había manera de controlarla. Entonces se levantó uno de los escribas de parte de los fariseos, contendiendo y diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Ahora están a favor de Pablo, a pesar de que había odio de los saduceos y de los fariseos hacia Pablo. Sin embargo, ahora los fariseos defienden o se inclinan a favor de Pablo. Aquí está otro testimonio para confirmar la inocencia de Pablo. Ahora mismo los mismos fariseos, los mismos que están señalándole y condenándole y lo quieren matar, ahora se van a favor de Pablo. Ahora entienden y conocen y confirman y gritan con voz en cuello de que Pablo es inocente. Los fariseos, aunque detestaban la obra de Pablo, pero ahora están a favor de Pablo. ¿Por qué detestaban a Pablo? Porque Pablo predicaba que la circuncisión no era necesaria para recibir, o no era requisito para recibir la salvación. Lo vimos en el capítulo 15, cuando hubo el enfrentamiento de estos hombres con los que eran circuncidados contra los que no eran circuncidados, donde Pablo defiende, donde Pablo presenta la causa. Ahora este escriba dice que si un ángel le ha hablado, o si un espíritu le ha hablado a Pablo, no hay manera, no es razón para condenarle. Pero Pablo en ningún momento, Pablo había dicho que había sido que un ángel le habló o que un espíritu le habló. Simplemente Pablo dijo que era fariseo y que predicaba la resurrección de los muertos. Pero los fariseos, para armonizar de alguna manera su conexión con Pablo, entonces ellos dicen que si un ángel le habló o que si le habló un espíritu, no hay manera, no hay razón para condenarle. Dicen ellos: no resistamos a Dios. Es una frase que se usó en el capítulo 5, versículo 39, la misma frase que usó Gamaliel, que fue uno de los grandes rabíes de aquel entonces, donde enseñan que no podemos contender contra Dios, no resistamos a Dios. Versículo 10 dice que hubo una gran disensión entre ellos, que el tribuno tuvo temor de que fueran a matar a Pablo, fueran a despedazar a Pablo en ese preciso momento. El tribuno entonces llama a los guardias, a los romanos, y toman a Pablo, lo tuvieron que levantar hasta al hombro, llevarlo, sacarlo de ese lugar, porque el alboroto era tan grande, estaba tan descontrolado que iban a matar a Pablo por causa de la decisión que se había tomado. En el versículo 11 vemos que el Señor le habla nuevamente a Pablo. Voy a leer el versículo 11. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. Ya Dios le había garantizado a Pablo que testificaría en Roma. El Señor se le había presentado a Pablo ya en varias ocasiones. No es la primera vez que Dios le habla a Pablo, sino que ya en el capítulo 9 vio que Cristo se le presentó a Pablo. En el capítulo 18,
Cristo vuelve y se le presenta a Pablo. En el capítulo 10 se le presenta a Pablo. Y ahora nuevamente vuelve y se le presenta a Pablo. O sea, en tiempo de crisis, en tiempo de desesperación, siempre Dios se presenta para fortalecer a su siervo. O sea, dándole diciéndole, ten ánimo, Pablo, porque vas a testificar también en Roma. Sobre versículo 12, cuando llegó el día, ¿okay? Cuando llegó este día, pues dice que algunos judíos formaron un complot, hicieron un juramento bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta dar muerte a Pablo. Esto provocó entonces que esto llegó a los oídos eran más de 40 hombres que habían hecho esta conjuración. Hicieron un complot juntamente con el Sanedrín, que eran los hombres que practicaban la justicia, eran los hombres, la santidad, eran los hombres que enseñaban la ley, pero sin embargo estaban en este complot juntamente con estos hombres para asesinar, para matar al apóstol Pablo. Este complot fue lo primero que provocó de que Pablo fuera removido de Jerusalén para ser llevado entonces a la ciudad de Cesarea. Y de ahí entonces sería llevado a la ciudad de Roma. En el Viejo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2 en adelante, también hubo una mujer que hizo un juramento, y esa fue la mujer Jezabel. Jezabel era la reina, era la esposa de rey Acab, allá en la ciudad en el reino de Judá. Y ahí estaba el profeta Elías. Y esta mujer juramentó. Voy a leer lo que dice en este libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Primera de Reyes 19, 2. Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas no te he puesto tu persona como una de ellos. Recuerden que Elías mató a los profetas de Baal. Y esta mujer, esta reina malvada, se hizo el juramento de que haría lo mismo con Elías. Algo que realmente no pasó, Dios no lo permitió. Y ahora pues este juramento que hacen estos 40 hombres acerca de la persona de Pablo tampoco se lleva a cabo. Ahora bien, estos hombres que eran corruptos y perversos hacen un juramento. La pregunta aquí es la siguiente: ¿cuánto valor tiene un juramento en la boca del malvado, en la boca de las personas corruptas? Ese juramento no tiene ninguna validez porque vienen de personas que están llenas de maldad, llenas de hacer homicidios, de matar. Y ese juramento no se ejecutó, no se llevó a cabo. No tenía validez, era un juramento totalmente vano, lleno de fanatismo de estos judíos, de este complot, de este Sanedrín contra la persona de Pablo. Estos hombres comenzaron a este tipo de complot, dice que continuaron. Ya los judíos estaban rebelándose contra Roma, porque ya las leyes de Roma ellos no las aceptaban. Se sometían a ellas prácticamente, pero no de una manera voluntaria, sino porque eran impuestas. Y dice la historia que siguieron llevando complot y quejas y enfrentamientos frente a estos representantes romanos, que finalmente en el año 70 se formó una revolución donde el general Tito destruye. Fueron las palabras que Cristo ya mencionó, o la profecía que Cristo mencionó de que sería destruida Jerusalén. En el año 70, estas revueltas llevaron entonces que este general Tito destruyese a la nación de Jerusalén. Estos 40 hombres, versículo 13 al versículo 15, hacen este juramento, pero Dios, ¿verdad?, que protege, Dios que cuida a sus siervos, permitió que un sobrino de Pablo escuchase la conversación, el juramento que estos hombres habían hecho en contra de Pablo para darle muerte. Hicieron un complot, pero esta conspiración criminal no tuvo éxito, porque Dios estaba protegiendo a sus siervos. Ya Dios le había prometido a Pablo en el versículo 11 de que llegaría a Roma. ¿Eran criminales estos líderes judíos? Sí, eran homicidas. Como usted lee el capítulo 8 del libro de Juan, también ellos intentaron matar a Jesús varias veces. Había esa inclinación a ser criminales por cuestiones de
fe o cuestiones de creencias, donde ellos no aceptaban la creencia de que Jesús era el Mesías prometido, que era el Hijo de Dios. Eran celosos de la ley, pero no podían ver más allá de los rituales o de lo que ellos practicaban. Dios destruyó este plan entre estos 40 hombres y el Sanedrín de Jerusalén. Este plan que ellos hacen prácticamente fracasa. Versículo 16 menciona entonces cuando el hijo de la hermana de Pablo escuchó lo que hablaban acerca de esta celada y entró a la fortaleza y le avisó a su tío Pablo. Pablo entonces llama a un alguacil, le presenta al joven y se lleva esto enfrente al tribuno porque tiene que hablarle algo para el tribuno. Dios protegió la vida de Pablo usando a este joven sobrino de Pablo. Dios salva nuevamente la vida de Pablo. Pablo, aunque era prisionero de Roma, ya no estaba bajo el poderío o bajo el dominio de Jerusalén, del Sanedrín. Ahora estaba bajo la custodia de los romanos. A Pablo se le permitía entonces recibir visitas. Por eso Dios usa a este joven, sobrino de Pablo, para darle este mensaje al tribuno, donde Pablo queda entonces exento, queda protegido por Dios a través de este complot que se había levantado en su contra. Porque Pablo iba a llegar a Roma porque era plan de Dios. Dios lo había llamado para que llegara a Roma. Pablo entonces llegaría a Roma. Llevan a este joven entonces, el tribuno, el centurión toma al jovencito, lo lleva entonces frente a el tribuno. No le dice nada a ningún centurión. Pablo se ve directamente al tribuno y lleva al joven al tribuno, y al tribuno entonces le presentarás lo mismo que me ha dicho a mí. El joven no comentó nada con el centurión o con el guardia, va frente al tribuno, y cuando está frente al tribuno entonces él le presenta la celada que habían ya preparado estos hombres en contra de Pablo. El tribuno era la máxima seguridad de aquel entonces, y sobre el tribuno pues no había otra autoridad. La otra autoridad sobre el tribuno viene siendo entonces el gobernador o el rey. Versículo 28, el centurión toma entonces a joven, lo lleva al tribuno y expresa: el preso Pablo me llamó, me rogó que trajese ante ti este joven que tiene algo que hablarte. Ahora Pablo, ya de haber sido un hombre perseguidor, ahora se convierte en un preso. Mira la expresión, el preso Pablo. Luego más adelante, cuando leemos en el libro de Efesios, capítulo 3, Pablo se presenta como yo, prisionero de Cristo. También en el libro de Filemón, capítulo 1, también Pablo vuelve a usar la misma expresión. Yo, Pablo, prisionero de Cristo. Ya se le conocía como el preso Pablo. Versículos 19 y 20. El tribuno toma al joven por la mano. Parece que era un muchacho bastante joven, porque al tomarlo por la mano representa que era jovencito. Y lo lleva y le pregunta qué es lo que tiene que decirle. El joven le cuenta al tribuno lo que habían planificado el concilio juntamente con estos 40 hombres que había juramentado darle muerte a Pablo. Luego que escucha, le dice el versículo 21, no le creas, no le pongas atención, porque ellos realmente lo que quieren es darle muerte a Pablo. Hay 40 hombres que están acechando, los cuales se han juramentado bajo maldición, no comer, no beber hasta que le hayan dado muerte a Pablo. Ahora está listo esperando tu promesa para atacarle. Entonces el tribuno ya había visto la manera que reaccionaban los judíos cuando estaban en desacuerdo, cuando se enfurecían. Ya prácticamente le había salvado la vida en 2 ocasiones, a ver cómo ellos reaccionaron al escuchar a Pablo cuando menciona a los gentiles que eran aceptados por Dios, y cómo reaccionó el Sanedrín cuando se dividió entre lo que eran los saduceos y los fariseos. Versículos 22 y 23, el tribuno entonces despide al joven y le dice: a nadie le digas ni le dejas aviso de lo que hemos hablado. Eso era para proteger tanto al joven como para proteger a Pablo, porque si salía el comentario fuera de en la boca de algún centurión, iba a correr por todo el recinto y le hubiese dado muerte a joven y dado muerte también a Pablo. Luego el
El tribuno entonces dice que a las 9 de la noche, versículos 22 y 23, preparó 470 soldados para la seguridad de Pablo. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen a la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, arqueros y honderos, para que fuesen hasta Cesarea. En total 470 soldados fueron preparados para salir a las 9 de la noche para llevar a Pablo, sacarlo de Jerusalén y llevarlo a Cesarea, porque allá en Cesarea era donde estaba mayormente la corte, estaba mayormente la fortaleza o la representación del gobierno romano. Después de la conversión de Pablo, los judíos querían darle muerte, pero era protegido por los romanos. En este caso lo protegió Claudio Lisias, que es el tribuno, versículo 21, capítulo 32, y ahora el capítulo 23, versículo 34. Fue protegido por Galión, capítulo 18, versículo 14 en adelante, y fue protegido por Julio César, versículos 27 y 28. Capítulo 27, más adelante vamos al capítulo 27 y 28, donde también es protegido por Julio, que es Julio César. Prepararon las cabalgaduras, versículos 24 y 25, para llevar a Pablo hacia Cesarea, para llevarlo salvo a el gobernador de Cesarea, se llamaba Félix. Se escribe una carta, porque se demandaba una carta cuando se había presos y no se llegaba a un acuerdo acerca de las acusaciones, pero entonces se le escribía. En este caso, el tribuno llamado Claudio Lisias le escribe una carta y envía ahora esta carta al gobernador Félix, que es el gobernador de Cesarea, acerca de quién es Pablo y lo que acontecía, o las acusaciones o las falsas acusaciones contra Pablo. Se sometía a este caso a un superior por la declaración escrita. O sea, no era verbal, sino que era por escrito. Sobre versículos 26 y 27 vemos entonces a Claudio Lisias escribiéndole la carta al gobernador Félix, donde menciona algunos detalles, diciendo: este hombre, aprendido por los judíos, iban a matarle, le libré yo porque es ciudadano romano. La razón por la cual lo he librado es porque es ciudadano romano. Y ellos lo acusan por cuestiones de religión, cuestiones de creencia. No hay nada concreto en lo que yo pueda condenar a tal hombre. Eso lo envío a ti. Es cierto que Lisias libró a Pablo de los judíos, pero él también había violado los derechos de Pablo. Claro, no lo escribe, no lo informa porque no le convenía, pero había violado los derechos de Pablo al atarle, y estuvo a punto de azotarle, capítulo 21, pero bueno, Pablo dijo que era un hombre de Roma, ciudadano de Roma. Entonces este tribuno no ejecutó o no castigó o no le dieron los azotes a Pablo porque es un ciudadano romano. Fue ahora Pablo enviado directamente a Félix, el gobernador de Cesarea. Versículo 28 a 29. Se lo llevó entonces al concilio. Dice el tribuno hablando: vino frente, escuché las cuestiones por las cuales acusan, las cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía de muerte o de prisión. Este hombre llamado Claudio Lisias no encontró ningún delito sobre Pablo, ni para que estuviera en prisión, ni para que se le diese muerte. Fue encontrado inocente por este Galión, inocente por Claudio, inocente por Festo, inocente por el rey Agripa, inocente por los judíos. Se mencionan varios personajes, según vayamos leyendo los capítulos finales, donde cada uno de ellos, gobernadores, reyes, representantes, hombres de posición política altos, ninguno de ellos encontraron causa acusadora contra Pablo para ejecutarle o para darle castigo o para mantenerle encarcelado. Versículo 30 al 32. Este hombre había sido enviado, Pablo había sido enviado ahora a Roma
a Cesarea frente a Félix para que fuera entonces escuchado por Félix. Se lo ordenó entonces que lo llevaran a esta ciudad de Cesarea. Pasó por otra ciudad llamada Antipatris, que se cree que era también como un fuerte, donde los soldados romanos tenían sus tropas, donde descansaban, donde se turneaban, y ahí descansaron. Ahí prácticamente varios de estos soldados, de los 470, se cree que regresaron nuevamente a Jerusalén, y solamente los que tenían cabalgura, 70 hombres según la historia, fueron los que continuaron el viaje de la ciudad de Antipatris hasta la ciudad de Cesarea, porque ya el camino de Antipatris, como llamamos ya era más camino de gentiles, porque esta ciudad ya son mayormente donde abundaban más los gentiles. O sea, el peligro sobre un ataque hacia Pablo era menos. Más se hizo de noche, o sea, sin levantar ninguna sospecha. Llevan estos 70 hombres restantes o soldados restantes de Roma, llevan a Pablo de la ciudad de Antipatris hasta la ciudad de Cesarea para que Pablo se presentara frente a Félix. Versículo 33, cuando llegan allá a Cesarea, dan la carta al gobernador Félix y presentan a Pablo juntamente a él. Aquí ahora nos acordamos de la profecía que trajo Agabo en el capítulo 21, versículos 10 y 11, donde el profeta Agabo había dicho que Pablo sería atado y sería llevado frente a gentiles. Aquí se cumple esa profecía, donde vemos ahora a Pablo atado frente a un gobernador gentil llamado Félix. Versículos 34 y 35, el gobernador Félix lee la carta y comienza a preguntar quién es Pablo, de qué provincia era, y le dice: te voy a escuchar o te oiré cuando vengan tus acusadores. Mandó a que los custodiasen en el pretorio de Herodes. El pretorio de Herodes mayormente era la casa de Herodes, allá en Cesarea, y ahí habían cárceles, o sea, había lugares para tener a los presos. En este lugar donde pusieron a Pablo tenía derecho a recibir visitas, o sea, aunque estaba preso, pero tenía la libertad de que fuera visitado y era atendido humanitariamente. Según algunos detalles históricos, no se le dio ningún maltrato a Pablo mientras estuvo en la custodia, bajo la custodia de Félix en el pretorio de Herodes. Se dice que era uno de los lugares más disponibles para los presos, donde Pablo podía estar más seguro, protegido, mayormente porque esto estaba rodeado mayormente de gentiles, como mencioné, y de muchas tropas de los romanos. Pablo entonces podía recibir visitas y también podía continuar enseñando a todo aquel que se acercaba o llegaba a la cárcel. No se le impidió a Pablo continuar su ministerio, aunque estaba limitado a este lugar llamado el pretorio de Herodes. Pablo entonces aquí termina este capítulo 23 mencionando de que pasaron 2 años que Pablo estuvo en este lugar, en la ciudad de Cesarea, en este lugar de la cárcel, pretorio de Herodes. Ahí estuvo durante 2 años. También consideran muchos que aquí fue donde mayormente Lucas escribió completó el libro de los Hechos, y escribió el libro también de Lucas, donde estuvo donde recopiló, al estar en Jerusalén, en esta ciudad de Cesarea, recopiló toda la vida de los apóstoles, la vida de Pablo, y todas las personas que tenían que ver con Jesucristo. Pues dice que él posiblemente en estos 2 años fue que dedicó el tiempo mayormente para escribir el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Luego entonces, ya Pablo está ahora 2 años en este lugar de Cesarea, y luego entonces vamos a ver en el capítulo siguiente, vamos a ver entonces cuando nuevamente continúa entonces llevando la acusación, a pesar de que hay 2 años entre medio. En el capítulo 24, el capítulo 25, veremos entonces frente a quién este complot de judíos vuelve a presentar a Pablo frente a otro de los reyes
que menciono nuevamente, lo veremos los nombres en los capítulos 24 y 25. Pero en este capítulo 23 vemos que el complot, la celada que levantaron estos judíos en contra de Pablo fue totalmente todo un complot. El complot de los judíos fanáticos fue totalmente un fracaso. Pasaron 2 años. Luego entonces los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron entonces ante el gobernador Festo, que lo vamos a ver en el capítulo 24, y se vuelve a reabrir nuevamente el caso contra Pablo. Pero esto lo veremos más detalladamente en el capítulo 24 y capítulo 25. Dios te bendiga. Será hasta la próxima, el próximo video, capítulo 24, 25. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes.